ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, pero esto es la verdad que una noticia de altísimo impacto que envía una señal clara y reequilibra lo que es el Triángulo de Hierro. Claro. Hasta ayer lo que se preveía era que Santiago Caputo podía ser ministro del Interior con ampliación de funciones, incluso absorbiendo el área de obras públicas. Eso quedó absolutamente descartado con esta designación, Hugo. Sí, ahora, ¿cómo será el trabajo que deberán llevar adelante con Adorni de cara a los acuerdos, los consensos por las modificaciones justamente de lo que se propone el gobierno en materia previsional y sobre todo laboral y tributaria, ¿no? Claro. Acá hay que poner primero un dato importantísimo para describir Diego Santilli. Diego Santilli llega a este cargo por su excelente relación con el presidente Javier Milei y con su excelente relación también con Karina Milei, Claro. más que con Santiago Caputo. Digo, si tenemos el panorama de el Triángulo de Hierro y todo el ecosistema libertario, a Santilli hay que ubicarlo como un alfil de Karina Milei. Tiene buena relación con Santiago Caputo y de hecho tuvo muchas conversaciones en lo que fue el traumático paso para cerrar las listas para el 7 de septiembre. Recuerdan ustedes que fue muy complejo ese cierre de listas con negociaciones con el PRO muy difíciles. En esas negociaciones los bastoneros eran Cristian Ritondo y Diego Santilli, y del otro lado estaba Karina Milei, pero también tallaba Santiago Caputo. Pero hay que inscribirlo a Diego Santilli, digamos, dentro de la línea de el presidente y de Karina Milei. Hay que ver ahora, todavía queda la incógnita de cuál va a ser el lugar efectivamente de Santiago Caputo, porque las posiciones que quedan disponibles en el gabinete en función de las vacantes que vienen, no, me parece que quedaría un poco achicado el lugar de Santiago Caputo, tanto si fuera para seguridad o si eventualmente defensa, que son los lugares que quedan vacíos, o incluso justicia, digamos, quedaría un poco achicado su margen de acción. Lo que queda claro es que con esta decisión el presidente refuerza esta idea o este nuevo tono negociador, porque Diego Santilli es un negociador nato, es un dirigente del PRO que siempre mantuvo un alineamiento con el partido, pero también con esta línea de cambio que proponía el presidente Javier Milei. Creo que es una novedad de enorme importancia y que ahora a las 20:30, cuando esté el jefe de gabinete Manuel Adorni con Luis Majul, seguramente que va a dar más información. Ahora te voy a preguntar, porque me interesa tu mirada respecto a cómo queda Mauricio Macri en el medio de todo esto, pero repasemos cómo lo anunciaba Javier Milei hace instantes nada más. Esta designación la estás viendo en pantalla. Tenemos ministro del Interior, bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. Y está la foto de ambos, allí con la Libertad Avanza de fondo. Y el otro que felicita en este caso al flamante ministro del Interior es Toto Caputo, el ministro de Economía, que pone felicitaciones y bienvenido @Diego Santilli. Esto ocurrió hace instantes. Rediseño entonces el completamente, ¿no? Ministros, Rediseño. sí. ¿Cómo queda, Facundo, acá la situación Mauricio Macri? Porque sabemos que hubo una reunión que fue tensa, donde Mauricio Macri no estaba de acuerdo ni con la salida de Guillermo Francos por lo que representaba para el gabinete, una imagen que generó, era siempre puente de diálogo, digamos. No estuvo de acuerdo con la designación de Manuel Adorni. Y en este caso, ¿cómo queda parado Mauricio Macri con la designación de Diego Santilli? Un hombre que viene del Bueno, queda aún más debilitado. Recién mencionaba lo del tema de las negociaciones para las listas. Mauricio Macri había tenido una posición bastante crítica con respecto a esa
a esa negociación, se deslindó de ese diálogo político, lo puso en cabeza de Cristian Ritondo, que es presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, y como decía, los bastoneros de esa negociación fueron tanto Cristian Ritondo como el propio Diego Santilli. Lo que pasó el viernes a la noche es una ruptura. Lo que hubo el viernes a la noche en esa reunión en Olivos entre Mauricio Macri y Javier Milei es una ruptura la desilusión que marca Macri por la ida además de 7 diputados, por el nombramiento de Adorni, por la ida Tenemos de Francos. el tuit para compartirlo, ahí está. Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno, marca Mauricio Macri lo que él siente que fue su aporte, ¿no? En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes, la idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo, dice Macri. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico, mayor capacidad de conducción y coordinación, como Horacio Marín, de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. El jefe de gabinete es una figura esencial, coordina los equipos políticos y de gestión, y acá está la parte que vos mencionabas, Hugo, ¿no? A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro. Se mete en la interna política Mauricio Macri y dice: lamento esta situación porque tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país. Muy duro el mensaje. Ahora, Facundo, de Macri. Son como dos miradas, ¿no? Me parece que Macri pierde poder, se le van 7 diputados, se le fueron en su momento Patricia Bullrich, ahora Diego Santilli, vestido de violeta claramente, una función ministerial, pero me parece que el gobierno tiene una lectura muy opuesta a esta. Es decir, nos fue bien en las elecciones con una estructura muy afianzada en el equipo propio, en el Triángulo de Hierro, ahora Adorni y ahora Santilli, ¿no? Rearmar esa estructura con los suyos y no con los que vengan de otros sectores, como el PRO incluso. A ver, con lo que pasó con Santilli, si estamos en una partida de ajedrez, Javier Milei le acaba de tomar un alfil a Mauricio Macri. Total. Concretamente lo que ha ocurrido es que Diego Santilli, como un dirigente importante del PRO, termina ingresando primero como cabeza de lista en la lista de diputados nacionales, que es una lista que terminó ganando, terminó imponiéndose, después de haber perdido la alianza del PRO y la Libertad Avanza por más de 13 puntos. Esa victoria se la adjudican, por sobre todas las cosas, tanto en el gobierno, en el Triángulo de Hierro, tanto del lado de Karina como de Santiago Caputo, a la activa campaña que hizo Diego Santilli para remontar ese plano inclinado que era la candidatura y el escándalo que generó Espert. Esa victoria que pudo lograr el gobierno con Diego Santilli como candidato termina ahora con Diego Santilli adentro del gobierno para tareas muy complejas que tiene por delante Javier Milei, que es conseguir la mayoría para 3 reformas importantes, que son la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal, que eso fue lo que habló el presidente Javier Milei con los gobernadores en la reunión de esta semana. Diego Santilli tiene capacidad de negociación para poder sentarse en esa mesa siendo la voz del presidente, por lo que te decía recién, porque tiene una excelente relación con el presidente Javier Milei y también con Karina Milei para esa tarea. Ahora, y puede ser un interlocutor con los gobernadores dialoguistas que se han reunido. Exacto, y también queda reforzado el lugar de Manuel Adorni, porque si Manuel Adorni iba a tener como colaborador, entre comillas, a Santiago Caputo en el Ministerio del Interior, esa tarea también iba a ser
compleja Claro. de compaginar entre un jefe de gabinete que se supone que es superior en la escala administrativa a Santiago Caputo, que tiene un volumen diferente. Permitime que suma a Luis Juez, que nos atiende amablemente en esta tarde de mucha información. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, Huito, ¿cómo va? ¿Cómo andás vos? Buenas tardes, buenos amigos. Bien. Tratando de descifrar, ayúdanos con tu larga experiencia a este cambio de gabinete, el nombramiento de Diego Santilli como ministro del Interior. Ay, es una muy buena decisión. La verdad te lo digo, conociéndolo el Colorado, conociendo el presidente, esta nueva instancia de diálogo con los gobernadores. Santilli, un tipo que le va a resultar mucho más útil al gobierno en el Ministerio del Interior que ocupando una banca de diputados. Se ganó la confianza, tiene una gran relación con el presidente tiene confianza en él, el tipo se cargó al hombro una pelea complicada. Me parece que es una muy buena noticia, la verdad lo digo con toda sinceridad, es una buena noticia. Vos que conocés bien el interior, ¿cómo lo ves justamente a Diego Santilli en este rol, ¿no? Donde va a tener que hablar y vincularse mucho también con los gobernadores en esta nueva etapa del gobierno, donde se inicia este nuevo diálogo. Colorado no es un tipo de pelea, de discusión, es un tipo de gestión, ha gestionado, sabe de qué se trata. Yo comparto con él la bicameral de DNU, es un tipo conciliador, no es un buscapleito, sabe la necesidad que hay en el interior, tiene vocación de gobernar una provincia importante como la provincia de Buenos Aires, entonces sabe muy bien cuando uno está pidiendo porque tiene necesidad y cuando lo hace nada más que para sostener un capricho. No, me parece que, lo digo con todo respeto, por supuesto que el que toma la decisión es el presidente, pero esta decisión me parece que a mí me sorprende gratamente por lo inteligente de la decisión. Me parece que es una decisión inteligente que robustece el gabinete. Y incluso el presidente en su posteo dice que llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores y de algún modo esto se sumaría al ministro coordinador, que es el nuevo jefe de gabinete, que es Manuel Adorni. ¿Qué opinas sobre esa designación, Luis? Bien, me parece bárbaro. Me parece bárbaro, una tarea. Hay que entender, Hugo, que la gente el domingo pasado le dio al gobierno una oportunidad maravillosa, que entendió el mensaje del presidente Milei, que el esfuerzo valga la pena, decía el presidente, y tiene razón. Entonces todo el esfuerzo que se viene haciendo, va a valer la pena en la medida que podamos avanzar. Santilli, un tipo que tiene relación con el Parlamento, conoce, sabe qué se puede y qué no se puede exigir, cuándo se puede y cuándo no se puede. Adorni, un tipo de extrema confianza, de la persona de mayor confianza que tiene el gobierno, que es Karina Milei, y esas cosas también ordenan y emprolijan. Creo que eso el presidente está tomando decisiones en ese sentido, de prolijar la toma de decisiones y la comunicación de las decisiones, con lo cual ya no hay forma de especular. En ese sentido me parece que es bastante prolija y va en un mismo sentido. Facundo Chávez, que está con nosotros también, Luis, tiene una información para aportar. Te queremos preguntar sobre el tema de Macri ahora, pero antes, Facundo. Sí, importante que la decisión del presidente Javier Milei de designar a Diego Santilli fue a instancias de Karina Milei, que Karina Milei le propuso al presidente nombrar a Diego Santilli en el cargo de ministro del Interior. Un dato importante para agregar, porque esta propuesta y que el presidente haya aceptado que sea Diego Santilli el ministro del Interior también define un poco el perfil de este nuevo gabinete que tendrá el presidente para encarar la segunda etapa del gobierno. Fundamental contar con la venia de Karina Milei. Bueno, no solamente con la venia, ¿no? Es directamente la candidatura, ¿no? Es ella quien, según lo que vos estás contando, lo termina proponiendo, ¿no? Y eso es fundamental. Luis, ¿qué mirada tenés? Esto lo charlábamos recién con Facundo, sobre lo que ha planteado Mauricio Macri, ¿no? Que estaba bastante molesto, ¿no? Por la salida de Francos y la designación de Manuel Adorni, a quien calificó como alguien sin experiencia para un cargo como este. Yo apelo a la prudencia. La gente, ¿por qué ganó Milei el domingo? Porque la gente confía en Milei, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. No hay doble comando, el presidente es el presidente, es el que toma las decisiones, es el que la gente confía, es el que tiene la lapicera, es quien le va a reprochar el día de mañana a la gente si las cosas no salen como tienen que salir.
Yo soy en esas cosas muy respetuoso, tengo un altísimo concepto por Franco, ha sido un gran tipo, ha colaborado enormemente, se lo hizo saber en un mensaje, pero el que toma las decisiones es el presidente. Entonces cualquier cosa que digamos en ese sentido, ustedes saben muy bien que no están hablando con un chupamedia, yo no soy un chupamedia, de hecho que he tenido discusiones, peleas y he tenido altercados, casualmente por no estar en ese andarivel, pero soy un tipo disciplinado, entiendo que si el que tiene que tomar decisiones dice quiero jugar con este equipo, a mí no se me ocurriría ir a cuestionarle a Scaloni por qué lo pone a fulano o a Mengano, porque hace un cambio, no sé, como decía ese viejo técnico, si no me preguntaste cuando entraste, ¿Se ¿por lo qué me debió preguntas haber por qué te cuestionado saco? tal vez en privado y no con un tuit? A lo sumo. Hay que ser cuidadoso, estas cosas hay que cuidar el detalle porque ganamos la elección el domingo, pero el enemigo está en la acecha, está mucho más enojado que antes, está mucho más fastidioso que antes, y está mucho más atrevido que antes. Entonces me parece que cualquier cosa que nos pueda poner ante la opinión pública, mostrando una fisura, mostrando una que puede ser mal interpretado, nos pone en un lugar incómodo. Yo lo entiendo al presidente Macri, seguramente. Pero lo que hay que entender es que no hay doble comando. Cuando él era presidente, claramente las decisiones las tomaba él y no le gustaba. Yo entiendo que estas cosas hay que saber acompañar, hay que saber entender cuando te aceptan tus sugerencias y cuando no te la aceptan. Cuando te la aceptan está todo bien y cuando no te la aceptan también está todo bien. O sea, Claro. Ahora, te lo digo a alguien que te lo digo que he pasado por todo su estadio, ¿no? Yo no me enojo cuando no le gusta lo que yo digo. Ahora, es lo que yo digo, punto, nada más. es clave porque el gobierno entiende que en el Ministerio del Interior y en la jefatura de gabinete se necesita nueva energía, un nuevo diseño para lo que viene, ¿no? 2 años de gobierno con reformas. ¿Te parece que son claves esas reformas para lograr el consenso necesario para que se den? Pero Hugo, la gente lo votó a Milei por ese tema. La gente lo votó porque sabe que los verdaderos temas... Este año en materia parlamentaria el kirchnerismo trabó cualquier decisión. Cualquier decisión se convirtió en una empinada subida donde no era imposible tomar ninguna decisión. De hecho que tenemos una vacancia del 37% de la justicia federal. En el Senado casi te diría que nos arrebataron la agenda. Y hay que discutir esos temas. Entonces tener 2 tipos de diálogo, y aparte 2 personas que responden directamente. Yo te puedo dar fe que Colorado, que Santilli se ganó la confianza de Karina Milei, lo sé, me consta. No fue un trámite fácil y el tipo se ganó la confianza del presidente, se ganó la confianza de la persona de mayor poder después del presidente, que es la hermana. Eso que dice Facundo es absolutamente cierto. Claro. Y eso está bien, para afuera está bien, porque también es una forma de unificar la toma de decisión para evitar y salir de cualquier discusión. Si el presidente dice esta es la línea y así se va a bajar, Luis, bueno, maestro, hay que ordenarse y ponerse a trabajar, no hay que perder tiempo. Para eso la gente nos dio la oportunidad de ganar el domingo pasado. Luis, enseguida seguimos con vos. Te pido un momento que tenemos información urgente. Acaba de tuitear Manuel Adorni, justamente sobre este tema. Le da la bienvenida a Diego Santilli como ministro del Interior. Bienvenido, Diego Santilli, como nuevo ministro del Interior, es lo que escribe Manuel Adorni. Gran elección para esta etapa, donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Y adelanta que mañana, 9:30 de la mañana, va a haber reunión de gabinete en Casa Rosada. Va a ser la primera reunión de gabinete que encabece Manuel Adorni, que en un ratito va a estar aquí, en La Nación Más, en La Cornisa. Luis, ahí está, ¿no? El gobierno que se encolumna detrás de las decisiones del presidente Javier Milei. Nueva etapa de gobierno, el presidente que va a fondo, ¿no? Es una decisión desde el viernes hasta hoy domingo, tras otra, ¿no? En el gabinete de ministros. Pero es lo que eligió la gente, Hugo, ¿eh? Acá digo para que no nos bajemos del burro de Cachamay. La gente eligió a Milei, la gente votó a Milei, las decisiones de Milei, votó a gente que no conocía porque Milei le decía quiero ir con esta gente. Con lo cual me parece excelente que sea quien tome las decisiones, que se cargue al hombro la responsabilidad y que entendamos que para eso fue votada la gente del presidente el domingo pasado. A mí me parece estos gestos de energía, de conducción, algunos decían, no, bueno, pero me parece que está muy bien. Yo la verdad lo digo con toda sinceridad, no necesito quedar bien con nadie. Me parece que
las decisiones que ha tomado el presidente están ordenadas, están alineadas, van en un sentido. Me parece que se está pretendiendo unificar la comunicación de las decisiones que se vayan a tomar, y eso en política no es poca cosa, sabiendo que quedan los próximos 24 meses que van a definir los próximos 20 años en la Argentina. Me parece correcta la línea decisoria que está tomando el presidente. Luis, la última, agradeciéndote mucho este tiempo. Kicillof no le respondió a las críticas de Cristina Fernández, pero sí le hizo una carta abierta al presidente Milei. ¿Tu opinión? Esta es una interna que no tiene... Hay que dejarlo que se entretengan en esa pelea, ¿viste? Dejarlo, no los interrumpa, Movito, déjalo que están haciendo bárbaras las cosas. Que se sigan peleando por cosas que a la gente no le importa. Está claro que lo único que le importa a ellos es su cuestión de posicionamientos personales, ¿viste? Están en un ataque de vanidad exacerbado que ya les lleva 40 años. Así que déjalo, no los interrumpa, vos, nos viene muy bien. Un abrazo, Luis, muchas gracias. Buen fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias, Hasta luego. Tenés más información, ¿no? Facundo, contanos. Es así, hubo una definición importante del presidente que pone un interrogante sobre el futuro de Santiago Caputo dentro del gobierno. Recién decíamos que la designación de Diego Santilli en el Ministerio del Interior la tomó el presidente Javier Milei a propuesta de Karina Milei, de la secretaria general de la presidencia, fortaleciendo el lugar de Karina Milei en el denominado Triángulo de Hierro. Hay que ver cómo se van a redefinir los equilibrios internos y qué es lo que va a encomendarle el presidente. Ya le dijo que es gobernadores primero, pero hay otras tareas también por delante que el propio presidente tiene que encarar, ¿no es cierto? Lo sumamos, si te parece, Facundo Nejamki, sé que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Facundo? Hola, Facundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los Facundos. Los Facundos, exactamente. Qué decisiones, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? Chávez es mejor que yo, así que... A ver qué pared le devuelve Chávez Es ahora. distinto, al menos, es distinto. Es un distinto, un distinto. ¿Qué pensás de todo estas modificaciones bastante aceleradas de último momento, desde el viernes hasta hoy? Bueno, a ver, el gobierno en términos políticos venía sosteniendo una fórmula y muchos señalábamos que esa fórmula tenía déficit, tenía dificultades, presentaba problemas y que iba a tener impacto negativo en términos electorales. Bueno, la realidad demostró que el presidente tenía razón, ¿no? Que su fórmula política, la construcción que él había desarrollado, por lo menos en esta instancia, porque digo, política es muy dinámica, los análisis no hay que hacerlos pensando en una perspectiva a largo plazo en la Argentina, son siempre cortoplacistas, pero la elección le confirmó al presidente que la fórmula que él estaba desarrollando quizás no era todo lo equivocada que algunos otros sosteníamos. Y digo, me incluyo en ese coro porque éramos casi todos, Hugo, entonces no puedo quedarme afuera como analista de ese señalamiento. Entonces es lógico que el presidente, independientemente de algunos signos que muestra de rectificación, por ejemplo, la reunión con los gobernadores y la voluntad que aparece ahí claramente de constituir una coalición más amplia que le dé respaldo parlamentario a la reforma que quiere avanzar, en la conformación de su gabinete pareciera querer profundizar esa línea que él siente lo terminó llevando a la victoria en el mes de octubre. Entonces, bueno, premia a todos los que le han sido extremadamente leales, incluso aquellos que proviniendo parte de otros espacios políticos han sido leales con el presidente, quizás una señal también para ese propio espacio político, porque la señal de Santilli como ministro del Interior es una señal ambigua, ¿no? Claro. Es una señal de un gesto hacia una figura de otro espacio político que abraza las ideas de la libertad, pero al mismo tiempo no es una figura estilo Patricia Bullrich que rompió totalmente lanzas con el presidente Macri. Entonces me parece que, bueno, el presidente va tratando de hacer una de cal, otra de arena. Lo que no hay que pensar nunca, Hugo, y esto le tiro a ver la pared a Chávez a ver qué piensa él, pero nunca hay que pensar que el presidente va a ser otra persona que la que llegó al poder en el año 2023.
y que su genética no es tan fácilmente modificable. Y sobre todo, insisto, cuando en la elección de medio término se confirmó que de alguna manera el camino que él venía desarrollando era el apoyado por lo menos por la mayoría que lo votaron. Después están los ajustes del programa económico, que para mí por ahí pasa lo principal en términos de la supervivencia después en el 2027 del gobierno de Milei, ¿no? Facundo. Sí, sin duda me da la sensación que el presidente Javier Milei, como nos ha enseñado siempre Rosendo Fraga, no va a cambiar de personalidad. Ahora sí está dispuesto a cambiar de práctica, ¿no? A cambiar de ejercicio de ese poder que durante los primeros 2 años, casi 2 años, estuvo dominado más por el conflicto que por la negociación, y me da la sensación que después de sentirse fortalecido por esta victoria absolutamente sorpresiva y categórica, sorpresiva por los números en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más allá de que se sabía totalmente. que podía en la cuenta total quedar arriba, no estaba en los cálculos absolutamente de nadie que pudiera dar vuelta y terminar con un triunfo en la provincia de Buenos Aires. A partir de sentirse fortalecido, me parece que tiene posibilidad de sentarse a negociar y sentarse con un capital político que ya nadie le puede discutir, sobre todo porque los gobernadores, la mayoría fueron vencidos por candidatos que puso él, y la mayoría de ellos eran absolutamente desconocidos. Neham, que interesante lo que dice Facundo. Neham, que hablo por el apellido más fácil. A nosotros Como nos en el sorprendió la ida de Franco por un lado, el nombramiento de Adorni como reemplazante, la ida de Catalán tal vez no tanto, pero el nombramiento de Santilli. Es decir, con esto te pinto un cuadro sobre las sorpresas de Milei, si vale el título, ¿no? ¿O no tanto? No, a ver, lo que pareciera indicar la designación de Santilli, pero bueno, esto hasta que no esté configurado el mapa final del gabinete y uno pueda decir, bueno, a partir de ahora sí, no va a haber más cambios, porque tampoco un gobierno puede estar generando cambios todos los días, ¿no? Es decir, es lógico que después de una elección haya cambios, cambio de gabinete, había muchos candidatos, muchos ministros que fueron candidatos y había que reemplazarlos, había una especie de ciclo terminado, yo no digo de Francos en particular, pero sí de reiniciar o relanzar la gestión, y era obvio que el gobierno iba a hacer esos cambios. Hay presidentes que deciden hacer eso en 24 horas, todo junto, hay otros que te lo van dando en grajeas. Y yo recuerdo, Néstor Kirchner, por ejemplo, era más de un estilo de estas características, ¿no? De ir dando los anuncios de cambio de gabinete de a uno, de a dos, y no hacer el gran anuncio que por ahí los argentinos en otras épocas estábamos acostumbrados. Claro. Y ahí vamos a ver cómo queda el cuadro configurado del poder interno, que no es un tema menor. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno tuvo hasta ahora 2 dificultades. Una, la construcción de alianzas hacia afuera, eso es lo que vimos en el 2025, independientemente que al gobierno le haya ido bien en la elección general, perdió todas las votaciones en el Congreso, y eso no es bueno para ningún gobierno, independientemente que después gane las elecciones, porque no puede avanzar con los cambios y transformaciones que quiere realizar. Entonces, ese es un primer déficit. El otro déficit son las internas dentro del gabinete. Bueno, de hecho se lo marca Mauricio Macri esto, ¿no? En el tuit que recién lo leíamos. Que a mí eso lo que me intriga y me parece interesante también entender a ver cómo va a evolucionar hacia adelante es que ahora, hasta hace unos meses hablábamos de Mauricio Macri y Javier Milei como 2 personas que podían llegar a tener ideas similares y que eventualmente se unían o no. Ahora estamos hablando de 2 personas que hicieron una alianza electoral y que quienes llegan ahora al Congreso, llegan bajo ese sello, bajo esa alianza. Entonces, tiene obviamente otra importancia entender cómo va a quedar ese vínculo, esa relación y eventualmente esa negociación, ¿no? Después veremos cómo funciona, si es bajo un interbloque, etcétera. Pero ahí también va a haber algo para analizar. Sí, daría la sensación que ese vínculo no arrancó bien, ¿no? No, claramente. La primera milanesa sin papas fritas no salieron. No salieron. Ese fue el problema. Se quemaron un poco, se le quemaron las milanesas, como le pasaba por ahí a tu vieja o a tu viejo, cuando ya se quemaron las milanesas, vamos a comer otra cosa, que se quemaron las milanesas. Eso daría la sensación. Ahora, yo insisto con lo del orden interno. El orden interno es un tema porque el gobierno estuvo atravesado por las internas durante todo el 2025. Esas internas generan daños no deseados a veces, daños colaterales,
Y un presidente puede tener líneas internas Correcto. Que le responden siempre a él, pero lo que no puede pasar es que esas líneas internas terminen siendo como luchas fratricidas, ¿no? Que terminan destruyendo la dinámica de la gestión. Tenemos información urgente, es una tarde vertiginosa. Contamos el minuto a minuto de lo que está pasando. Ahora mismo postea el ex ministro del Interior, Lisandro Catalán. Quiero felicitar al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. Estoy convencido de que continuará fortaleciendo el diálogo y los consensos con los gobernadores, pilares fundamentales para construir esta nueva Argentina, llevando a todo el país las ideas de la libertad que encabeza el presidente Javier Milei. Repostea el tuit de Milei y se suma a las felicitaciones a Diego Santilli. Ahora, Nehamki, ¿qué le puede aportar Santilli? Porque no lo veo con una experiencia al menos que conozcamos, no porque no tenga la capacidad política de hacerlo, sino que el desafío es enorme. Dialogar con los gobernadores, persuadirlo y con los legisladores para la reforma que propone el gobierno, ¿no? No, pero a ver, Santilli es si Milei es el outsider, Santilli es el insider. Claro. ¿No? Claro, Es sí, alguien sí, que sí. está dentro del sistema político de toda la vida, sin que para mí esto signifique un insulto, porque yo no divido el mundo en casta y no de la casta. experiencia que tiene. Santilli es recontracasta. Entonces es alguien que habla el mismo lenguaje, que habla todo el sistema político y que puede tranquilamente ser la polea de transmisión entre el presidente y los gobernadores, en tanto en cuanto el presidente lo empodere como para llevar adelante esa negociación y tenga las herramientas y los recursos como para llegar. Porque al final, también hay que decirlo, Hugo, esa negociación entre gobernadores y presidente no son conversaciones de amor. Son conversaciones muy materialistas, Sí, claro. como Sí. se dice, ¿no? Negociaciones Entonces, económicas, literalmente, y políticas. el que lleva adelante, y son negociaciones presupuestarias o políticas, pero de cosas concretas, ¿no? Ahora, a ver, yo te doy esto, no te presentes en mi provincia, yo te doy aquello, yo te doy un Ahora, puente, Chávez, vos no te presentes. Eso, Santilli es una persona que para mí... lo puede manejar. A ver, yo no es amigo mío ni lo conozco en profundidad, pero por conocer su recorrido político, no tengo duda que tiene la capacidad para hacerlo, porque es alguien que conoce la... Ahora, yo lo que veo es que claramente el presidente, lo que pareciera ver en esta dinámica de designaciones es que en la distribución de poder, en ese famoso triángulo de hierro, está zanjando claramente la interna en favor de su hermana. Entonces la pregunta no sé si eso es la gran puede tener ganadora, algún ¿no? impacto, claro, puede tener algún impacto en términos políticos en otros frentes. No sé cuán relevante es el peso que tiene Santiago Caputo en la relación con los Estados Unidos y en la negociación con los Estados Unidos. No sé cuán relevante es Santiago Caputo en la negociación con los gobernadores. Se van quedando las grillas, los puestos se van marcando, los lugares importantes por ahora están siendo ocupados por otras personas que no son Santiago Caputo, y además, como recién marcaba Facundo Chávez, impulsado en este caso los candidatos por la propia Karina Milei, ¿no? Y eso obviamente en la cinchada es un juego que termina a favor de Karina Milei, evidentemente. ¿No, Facundo? Es así, crece el poder de Karina Milei. Hay que recordar que Gerardo Huertein dejó la Cancillería después de una reunión muy tensa con el presidente Javier Milei, donde se quejó de la mala relación que tenía con Santiago Caputo. En ese lugar terminó ubicando el presidente a Pablo Quierno, que es una persona que responde a Toto Caputo, a Luis, el ministro de Economía. Ya ahí empezó a dar una señal de cuál iba a ser su esquema de designaciones. Después de eso termina produciéndose la salida de Guillermo Francos, que Guillermo Francos tenía roces continuos con Santiago Caputo, y la designación de Manuel Adorni, otra figura encolumnada de manera clarísima y sin matices con Karina Milei, termina mostrando también un camino. Ahora? Y ahora, con esta designación, te completo, Agustina, con esta designación
de Diego Santilli a instancias de Karina Milei, la posición interna de Santiago Caputo queda todavía aún Claro. más debilitada. Ahora, eso no Debilitada. quiere decir que, hasta ahora, no quiere decir que el presidente vaya a prescindir de Santiago No, no, Caputo, por supuesto. porque Santiago Caputo ha tenido un rol sustancial en la estrategia política de este gobierno. Sí. También controla resortes de poder muy importantes dentro del gobierno, y el aporte que le ha hecho al gobierno actual fueron muy valiosos. Ahora, en el reparto, en el equilibrio de quién ocupa qué casillero, está claramente más fortalecida Sí, Karina sí. Milei que Santiago Caputo, y queda la duda de cuál va a ser el rol que va a tener Ahora, el asesor. Nehamki, claramente Santilli va a responder a Manuel Adorni porque es el jefe de gabinete o el ministro coordinador, y Santilli será ministro del Interior. Ahora, ¿para vos los cambios obedecen a renovación del gabinete, a una interna, o a funcionarios que no funcionan, o a carteras que no satisfacían los deseos y las ambiciones de la primera etapa del gobierno? Y bueno, ahí no puedo evitar el vicio de la disciplina, ¿no? De la multicausalidad, Hugo. Probablemente haya un poco de cada uno de esos aspectos, Claro. ¿no? Evidentemente, a ver, hay aspectos de funcionamiento del gobierno que fallan, por eso la sociedad, la misma que califica a Milei con 45 puntos de imagen positiva, la misma que lo acompaña y lo vota, después en muchos casos cuando lo califica en políticas sectoriales, esa calificación baja a 30, 25, entonces hay áreas evidentemente del gobierno que el presidente necesita de alguna manera fortalecer. No tengo duda que el área de relacionamiento con las provincias es una de ellas. Yo insisto con las derrotas en el Congreso, muchas Sí. de ellas evitables durante todo el 2025. También uno puede decir fue un año electoral, tiene sus particularidades, cada uno estaba buscando cuidar su quintita, pero el gobierno tenía la necesidad de mantener por lo menos el tercio que le garantizaba el veto. No lo pudo hacer, no pudo garantizar ese tercio. Bueno, ahora obviamente está mucho más fortalecido, pero me parece que poner una figura como Santilli de alguna manera lo que busca es jerarquizar y calificar esa área. Con todo el respeto que me merece el ex ministro del Interior, era una figura en términos públicos desconocida, ¿no? Lisandro Claro. Catalano. Santilli es una figura, insisto, de trayectoria, conocido, que tiene mucho recorrido, y también de alguna manera, yo no sé cuánto de esto hay elaborado con mucha anticipación y cuánto hay de repentización, como se dice en la jerga de los medios de comunicación. A veces la gente cree que en la política todo está racionalizado y planificado de hace tiempo, y a veces, muchas veces, las cosas se deciden de un día para el otro. También poner a Santilli de alguna manera es callar en un punto las críticas de ayer de Mauricio Macri, ¿no? Es poner a alguien experimentado, del propio riñón del PRO, que va a cumplir una función quizá parecida a la de Franco, y que de alguna manera contiene a los votantes del PRO que lo han acompañado a Santilli y lo han llevado a ganar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso debatíamos recién y es interesante, Facundo. Algunos tenían esta mirada de, bueno, queda peor parado Macri porque se le va yendo gente que se va a La Libertad Avanza, y otros que dicen, bueno, otros que pueden tener esta lectura, que es, pero Mauricio Macri en definitiva es quien trae a toda esta gente que ahora Javier Milei toma incluso como ministros, ¿no? Y ahí va a haber también una mirada, me parece, interesante para analizar. ¿Chávez? Yo le pongo un matiz a lo que plantea Facundo. Me parece que la decisión del presidente Javier Milei de incorporar a Diego Santilli me parece que es un gesto hostil más que una señal de sintonía con Mauricio Macri. Me parece que, como lo decía, lo comentábamos recién, el presidente Javier Milei le toma un alfil al PRO, le toma un alfil a Mauricio Macri, como también ocurrió cuando antes de las milanesas se anuncia el portazo de 7 diputados. Es decir, se sabía que esos 7 diputados ya no le respondían a Mauricio Macri. Era claro que siempre votaban alineados con el gobierno. No era una novedad que estaban alineados con La Libertad Avanza.
pero lo importante de esa decisión es la oportunidad en la que se comunica esa situación, más lo que pasa ahora con Diego Santilli, de incorporarlo al gobierno cuando ocurre lo que pasó el viernes, y el tuit tan agresivo del sábado, me parece que muestra que ahí hay una ruptura. Y le cierro con un dato importante, que el PRO va a armar, el PRO de Mauricio Macri, el PRO de Mauricio Macri va a armar un bloque, una bancada separado de La Libertad Avanza, y no como interloque. Mirá, qué no dato como interloque. Dato importante. Va a ir con una bancada propia, con presidente propio, y lo que están planteando dentro del PRO, y esto es información, es: nos quedaremos con los que somos. Y los que somos vamos a ser amarillos, puros y decididos a apoyar el cambio, pero plantear la mirada propia del PRO de Mauricio Macri. Lo decía recién Facundo Najampis, es una unión que evidentemente ya venía truncada y por ahora queda truncada. Facundo, Najampis, muchas gracias. Solo una cosa que no le voy a permitir a Chávez que se diferencie de mí. Lo digo graciosamente. Solo en el apellido. Porque mi comentario era en el mismo sentido que el de él. Lo decía como señales para neutralizar justamente ese tuit de Macri y esa diferenciación de Macri, no para congraciarse con él en términos personales o políticos. Clarísimo. Facundo, un abrazo. Najampis, un abrazo. Gracias, te mandamos un abrazo. Un saludo para ustedes. Chao, hasta luego. Conectamos con Lima Jul, está en línea, tiene novedades. Importantísimo la cornisa de hoy. Estarán nada menos que Manuel Adorni, flamante jefe de gabinete de ministros, y Patricia Bullrich. ¿Qué tal, Hola, Luis? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Agustina, Hugo, Facundo. Sí, Diego Santilli se enteró que iba a ser ministro del Interior, o bueno, le ofrecieron ser ministro del Interior cuando estaba volviendo. No sé, yo no sé si lo dijeron esto, pero si lo dijeron lo ratifico y lo confirmo. Cuando estaba volviendo de ver a su hijo en Paraná, en una carrera de Top Race Junior, su hijo Nicanor corre en esa categoría, lo llamó Karina Milei, le preguntó si estaba dispuesto a ser ministro del Interior, le explicó o argumentó por qué lo quería. Hay que decir que en ningún momento Diego Santilli se ofreció, y en ningún momento tampoco le habían ofrecido antes, la cartera de Interior. Sí es cierto que hacía tiempo Milei venía pensando en él. Bueno, ¿por qué lo designó? Primero porque es el gran ganador de la elección después de Milei, ¿no? Y un fracaso. Porque cada reflexión que Santilli hace es muy bien recibida tanto por Javier Milei como Karina Milei. Tercero, porque lo ven como un político muy experimentado y avesado para lograr acuerdos y consensos. De hecho, cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una de las cosas que mejor hacía Santilli era esa. Y en tercer lugar, porque de alguna manera está terminando de, yo diría, actuar sobre PRO, ¿no? Con el anticipo que ya había interpretado la Libertad Avanza que había dado Macri, cuando Macri en Chile dijo: nosotros necesitamos presentar un candidato en PRO en 2027. Y agrego esto, que es una alternativa que no solamente no le molesta al actual gobierno, sino que tampoco le disgusta, porque en términos de impacto en los mercados y de la economía, lo dijo una y otra vez Luis Caputo, y es algo que se conversa en los Estados Unidos, a la Argentina como país le conviene mucho más que sea una alternativa, un partido, una fuerza racional de centro derecha, que el kirchnerismo, que desde el punto de vista político es delirante, plantea no pagar la deuda, se alinea con Venezuela, Irán, etcétera, etcétera. Ahora, Luis, ¿para vos las decisiones obedecen más a un refresh, a una nueva fisonomía que el gobierno quiere presentar, o a ministerios que necesitan modificaciones porque no habían logrado el cometido deseado hasta ahora, sobre todo de cara a la segunda etapa? O al querer dar una nueva imagen también de lo que es el gabinete, el gobierno en esta segunda etapa. Lo que explica, les voy a decir algo sobre el presidente. El presidente primero está haciendo un cambio político y yo diría en términos personales también. Voy a dar un dato o datos que digamos que sustentan lo que estoy diciendo.
si uno conoce la rutina más o menos del presidente, se va a dar cuenta que ya no atiende más ni tan seguido a un montón de gente que atendía antes por teléfono. No es que la rechaza, pero les transmite la idea de que está trabajando y está haciendo una introspección personal y política para terminar de armar el gabinete, y que anticipa que lo va a terminar de armar el 10 de diciembre. Segundo, el concepto que el presidente tiene con las poquísimas personas con las que habla en este momento es acelerar a fondo. Él hace una imagen que es de 0 a 100, en lo que tiene que hacer el gobierno, la reforma. La reforma es presupuesto, es reforma laboral y reforma impositiva. Reforma impositiva, reforma laboral. Correcto. ¿Cómo? Con el mayor consenso posible. ¿Con qué premisas? Que no se rompa el equilibrio fiscal. Claro. Y todas las designaciones que está haciendo en este momento, de acuerdo a lo que argumenta fuentes cercanas al propio presidente, tienen que ver con esto, con acelerar de 0 a 100. De hecho, bueno, en mi comentario de la Economía 2030, yo algunos detalles de la comida del viernes con Mauricio Macri, que fue, ya todo el mundo lo dice, ¿no? Fue tensa, malísima, etcétera, etcétera. Una de las razones por las cuales terminamos muy distantes es que la idea que tiene Macri sobre con quién y cómo hacer un gobierno, por más que estén de acuerdo con el rumbo, difiere mucho con la idea que tiene Javier Milei y los demás equipos y el equipo de Javier Milei sobre lo que tiene que hacer en su gobierno. Y un dato más, el que voy a ampliar seguramente a partir de las 20:30. Si a mí mi fuente no me informan mal, Santiago Caputo va a seguir en el lugar donde está, sin un nombramiento formal en el gabinete, pero yo iría con las mismas influencias. Así que desde el punto de vista político y deductivo, Diego Santilli estaría ahí como un intento de sobrevolar la interna latente que tanto daño le hizo a la Libertad Avanza entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Santiago Caputo. Interesante, esto que planteas también sobre el rol de Santiago Caputo, que recién lo analizábamos y nos preguntábamos, ¿no? Con estos nombramientos, con estas novedades, ¿cómo queda entonces, ¿no? la figura de Caputo sobre la que tanto se habló en estos días? Entonces hablamos de una continuidad en ese sentido, ¿no? Ese poder que se conserva desde este lado, sin un cargo oficial o desde un gabinete. Y déjenme decirle algo más, Facundo debe tener información en ese sentido. El presidente Javier Milei le dijo, yo lo había hecho con el canciller Gerardo Huerta, lo agradeció mucho, le agradeció su gestión en el medio de la celebración por el triunfo del domingo pasado, y la misma reacción tiene vinculada con Guillermo Franco. Entiendo que lo llamó o lo está por llamar para agradecerle profundamente su gestión, y le está diciendo a todos quienes lo quieren escuchar que Guillermo Franco fue una de las personas que más y mejor trabajó para los consensos y que coronó su gestión como jefe de gabinete un 30 de octubre, que es el aniversario de la restauración democrática, porque es el día que ganó Alfonsín las elecciones en 1983, ¿no? Ese es el mensaje que quiere dar, entiendo, por lo menos hacia quienes colaboraron con el gobierno en esta etapa. Y el gobierno me parece que también no quiere mostrar que habla a través de los hechos, que toma decisiones, ¿no? Facundo, seguramente tenés más datos para ir aportando en este diálogo, en un domingo con muchísima información, bueno, desde el viernes en realidad, ¿no? La verdad que con todos los cambios. Viernes a la noche, domingo. Sí, desde el viernes con este anuncio, con la renuncia de Guillermo Franco, la reunión de Mauricio Macri y la designación de Manuel Adorni, me parece que ha cambiado o empieza el nuevo camino de este nuevo gabinete para la nueva etapa del gobierno. Tengo que ver, a partir de lo que estaba comentando Luis Majur recién, cómo va a tramitar y cómo va a interiorizar Santiago Caputo todas estas designaciones, todas estas definiciones. En principio no ha surgido ninguna declaración de su grupo
más cercano. Santiago Caputo se mantiene en silencio. Él tampoco era muy proclive a asumir un cargo en el gobierno formal. De hecho, fue Guillermo Francos el primero que lo planteó de manera pública y después el presidente el que le dio un guiño a esa posibilidad. Pero Santiago Caputo nunca fue levantando la mano para pedir que le dé ningún cargo formal. En su rol de asesor por fuera de la estructura gubernamental, trabajó bastante bien con el presidente. Ahora, la designación de Manuel Adorni y del ministro del Interior definen un rumbo y sobre todo define quién manda en esas negociaciones. Esto es importante porque ahora manda el presidente Javier Milei primero, Manuel Adorni y Diego Santilli, y detrás Karina Milei en la tarea de negociar con los gobernadores y también negociar con el Congreso. Sí. Facundo, Agustina, Hugo, primero sobre lo que dice Facundo sobre Santiago Caputo, yo entiendo también que Santiago Caputo no quería, no está ansioso ni desesperado por asumir un cargo formal, eso por un lado. Y por el otro lado, la intención que tiene el gobierno con estos cambios, es la intención, es generar armonía hacia adentro, recuperar la armonía hacia... Digo que es la intención, después hay que ver si lo logra, recuperar la armonía hacia adentro y acelerar fuerte en los cambios que quiere plantear. Acelerar fuerte, de nuevo, el concepto es de 0 a 100, de 0 kilómetros a 100 kilómetros, ni bien se pisa el acelerador. Y ven tanto a Adorni por un lado, como a Santilli, como dos personas con mucha fuerza y con mucha energía para hacerlo. Incluso en el medio de la discusión con Macri, bueno, no sé si fue una discusión, me parece que Macri estaba muy enojado y la versión que tengo es que el presidente lo escuchaba tratando de que la cosa no pasara a mayores. Pero en el razonamiento del presidente Javier Milei y Karina Milei, más allá de que Manuel Adorni es uno de sus soldados, entre comillas, más fieles, ven a su inexperiencia en la rosca política como un activo, no como un, un problema. Como lo disruptivo, ¿no? Como una manera de hacer política de otra forma, ¿no? Bueno, cuando uno habla de desgaste, perdón, si a usted no le parece mal, voy a terminar con esto y después voy a seguir haciendo algunas consultas hasta que vuelva al aire, pero hasta que nos veamos en un rato por acá. Sí, claro. Lo que le pasó a Guillermo Francos es típico de los que pasan la primera parte de un gobierno con tantas idas y vueltas como con una dinámica tan intensa como es que terminó desgastado, pero políticamente terminó asqueado de las operaciones y de la rosca, y eso lo reconoce incluso el presidente Javier Milei con respecto a Guillermo Francos, ¿no? Claro. Estaba sobrepasado de roscas, de operaciones, de jugarretas que la hacían desde adentro y desde afuera. Claro. Y se necesita, o en esta etapa, creo el presidente que necesita gente menos afectada y menos contaminada por este tipo de situaciones políticas. Que a veces se dan también, es parte de la política. Luis, gracias, como siempre. Te vemos en un ratito. Buen programa, los estoy viendo, apasionante el programa. Sí, no bueno, se puede dejar de, no se puede dejar de mirar. Mucha adrenalina este fin de semana. No.